El tema de la violencia electoral que vive México ya cruzó fronteras. Desde Ginebra, Suiza, la Organización de las Naciones Unidas exhortó al gobierno federal a proteger el proceso rumbo a la elección del 2 de junio de este año, luego de los asesinatos y ataques en contra de políticos y de candidatos que buscan un cargo de elección popular. La declaración molestó al presidente López Obrador, quien arremetió en contra del organismo internacional, lo acusó de ser tendencioso a la ONU. Lo cierto es que la ejecución de candidatos continúa. Ayer mismo hubo otra ejecución y eso que apenas comenzaron las campañas formalmente en el país. Le vamos a tener todos los datos y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, la violencia que se vive en México durante el proceso electoral, no solo en este 2024, ya lo vimos el año pasado, pero sobre todo en el 2021 y en el 2018, cuando llegó el presidente López Obrador precisamente ese cargo al Poder Ejecutivo. Bueno, pues esta violencia causó diferencias entre el gobierno federal y la Organización de las Naciones Unidas. La controversia surgió después de que Volker Turk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, urgió al presidente López Obrador y a su gobierno proteger el proceso electoral de la violencia que se ha registrado en los últimos meses, sobre todo en el que ya van varios candidatos y funcionarios asesinados. Así fue como lo dijo. In Mexico, several electoral processes will coincide in June, resulting in the planned election of more than 20,000 public officers, including the president, all members of the federal parliament, and a wide range of state and local representatives and authorities. This immense exercise of political and civil rights must be safeguarded against violence. Fue precisamente esa declaración la que molestó al presidente López Obrador. Durante la conferencia matutina de este lunes, calificó al alto comisionado de la ONU como tendencioso y lo acusó de estar en contra de su gobierno. El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar de que México es un país muy violento. Ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación. Sin embargo, unas horas después de que el presidente considerara que la violencia no es más que un complot en su contra, este lunes asesinaron a Policarpio Ramírez Coria, ex candidato a la alcaldía de Paso de Ovejas en Veracruz. De acuerdo con los reportes, el político se encontraba en un restaurante a la entrada de Cardel cuando fue ejecutado a balazos este político. Lamentablemente esta ejecución no es la única que se ha perpetrado durante este proceso electoral, el cual podrá convertirse en el más violento de la historia de México. De acuerdo con organizaciones civiles, van más de 85 políticos asesinados de septiembre a la fecha. El proceso electoral 2024 podría convertirse en el más violento de la historia de México. De acuerdo con cifras de la organización Data Cívica, desde el inicio de la jornada en septiembre de 2023 a la fecha, se han registrado más de 85 asesinatos de funcionarios y políticos. Los estados más inseguros para participar en política son Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán y Chiapas. En cuanto a los perpetradores, se logró identificar que el 43.8% son grupos u hombres armados, el 16.7% desconocido, el 15.9% al crimen organizado y 7.4% a un opositor político, entre otros. Las estadísticas demuestran que la violencia política se concentra en el ámbito local, ya que el 54.8% de las incidencias ocurren en torno a la figura del presidente municipal. Tan solo el 3.5% suceden contra funcionarios federales. Además, el 39% de las víctimas
ya habían sufrido alguna forma de violencia, por lo que refiere el análisis que quienes participan en las contiendas electorales, especialmente los candidatos, saben a lo que se exponen. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y ante este panorama, la Conferencia del Episcopado Mexicano y organizaciones religiosas se reunirán con las dos aspirantes presidenciales y el aspirante presidencial el 11 de marzo para invitarles a firmar el compromiso nacional por la paz. Esto con el objetivo de construir nuevos tejidos sociales en el país. El encuentro será en el Centro Cultural Tlatelolco a las 9 de la mañana y los tres candidatos ya confirmaron su asistencia, solo que será de manera escalonada. Y por cierto, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó los 5 ejes principales de la estrategia de seguridad que pretende implementar a nivel nacional. En caso de ganar las elecciones el 2 de junio, destacó que estos se basan en experiencias exitosas cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. La primera es honestidad y atención a las causas. Segundo, la consolidación de la Guardia Nacional. Tercero, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. El cuarto es la coordinación con policías estatales, fiscalías estatales y Fiscalía General de la República. Y el quinto es lo que tiene que ver con la seguridad en la reforma al Poder Judicial. Por su parte, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, negó que su estrategia de seguridad signifique regresar a la guerra contra el narcotráfico que implementó Felipe Calderón durante su sexenio. Esto fue lo que dijo. Yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos. Regresarle los recursos a las policías municipales no es seguir con la guerra. Darle recursos a los gobiernos estatales, pues es lo que más quisieran. Los gobiernos de Morena deben estar felices con esta estrategia de seguridad, porque no solo abandonó a Guanajuato el presidente, abandonó a Zacatecas, abandonó a Michoacán, abandonó a Sonora, abandonó a Sinaloa. O sea, tiene abandonado el país para meterlo en obras faraónicas. Conmigo, los estudiantes iban a poder ir a la universidad, no va a tener que tirarse pecho tierra por las balaceras que se dan en los estados. Mientras que Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, propuso mayor seguridad para los transportistas. En una reunión con empresarios de Nuevo León, el emesista acusó a las autoridades de abandonar a este sector, el cual dijo paga los platos rotos por la falta de gallardía e imaginación de los gobernantes. Pues lamentablemente México se encarrila hacia otro proceso electoral violento, porque ya lo estamos viendo. Usted vio ya, le hemos presentado aquí documentado los casos de los candidatos asesinados en Guerrero, en el Estado de México y ahora en Veracruz, que por cierto, todos estos 3 estados son gobernados por una morenista, precisamente. En los 3 casos, Evelyn Salgado, Delfina Gómez y, Cuitlagua García está buscando ahora a Rocío Nale ser la gobernadora del estado de Veracruz. No augura un buen proceso electoral, sobre todo porque apenas comenzaron las campañas este fin de semana. Las campañas no solo a nivel presidencial, las de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, sino también a nivel local, a nivel estatal y con los puestos también a los congresos locales y obviamente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. No augura un buen proceso, ya la Iglesia alertó de esto, la ONU o instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y el presidente López Obrador simplemente las descalifica. ¿Por qué? Pues porque todo lo que no se habla bonito del presidente, de su gobierno y de la autodenominada 4T o Cuarta Transformación está mal y están en contra de él y son sus adversarios y quieren perjudicarlo. Qué manera de pensar tan binaria del presidente López Obrador, que sabemos que así ha sido siempre, de están conmigo o están contra mí, pero está bien cuando era candidato quizás, porque entonces estaba en una causa, estaba buscando precisamente llegar a donde está ahora, al Poder Ejecutivo, a lo más alto de un cargo político en un país, en el caso de México, y ahora que llegó siguen las mismas, el presidente siguió haciéndola de candidato
prácticamente todo su gobierno de están contra mí o estoy, o están conmigo, y no gobernó para los mexicanos, para los 130 millones de mexicanos más o menos que son los que viven o nacieron pues en México. Así que es un tema de la primera importancia. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la participación de la ciudadanía en las próximas elecciones, porque cuando está el miedo latente de que asesinan a los candidatos, de que hay coacción del voto, llamados de los delincuentes para no salir a votar, o salir a votar pero a favor de uno o de otro candidato, pues ya con eso la gente mejor no sale a votar, y entonces ahí es cuando ya empiezan a haber grandes problemas. Digo, es trágico que asesinen a candidatos, porque además imagínense quién quiere ser candidato ahora, sobre todo en alguno de esos estados de los más violentos del país. Pero ahora la ciudadanía que va a votar, pues imagínense quién va a querer salir a votar cuando ve que sucede esto en sus comunidades, en sus localidades, en su estado. Pues la gente mejor dice, ahí háganse bolas ustedes, de todos modos van a llegar, van a pactar con el narco, con las organizaciones criminales, pues mejor yo no salgo a votar. Y ese es el problema de que afecta estructuralmente al país, a la democracia, a las instituciones. Este tema del crimen organizado no es nada más que maten a los candidatos, que decía, es trágico, más allá de si algunos o no pudieran haber tenido relación con criminales, en fin, eso lo determinarán las investigaciones, pero lo que habla es que México en muchos sentidos es un estado pues fallido, que apunta hacia un estado fallido por la falta de gobernabilidad y de estado de derecho, y por la impunidad que sigue existiendo en el país, y por el otro lado, pues la democracia es la que también cobra el costo, la que tiene el costo por esta inseguridad y esta violencia, es decir, que la gente no salga a votar por miedo, simplemente eso, infundir miedo en la población para evitar que salga a votar, y entre menos salgan a votar quienes concentran algunas bases, quienes tienen alguna fortaleza de bases electorales, pues van a ganar, porque los de la oposición no van a poder hacer campaña. Y eso hablando desde el nivel local, de una regiduría, de alguna localidad, hasta una presidencia municipal, un estado de la República, los legisladores federales, y no se diga la presidencia de la República. Así que por eso es tan grave, y por eso es más grave todavía que el presidente López Obrador desestime los llamados, deje usted de la oposición, porque la oposición siempre las va a desestimar el presidente, López Obrador sobre todo, pero del episcopado, de la Iglesia Mexicana, de la ONU, de organizaciones internacionales de derechos humanos. Qué lamentable, porque le decía esto, lo único que hace es abonar a que se mantenga la violencia, la inseguridad y este proceso electoral que ya le decía apunta a ser el más violento de la historia, lamentablemente.